¿Se ve ahí la clase? Sí, profe, perfecto. Ok, ok. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a recordar la unidad 4 nuevamente. La unidad 4 se refería a la línea recta. Recordemos que una línea recta es un conjunto de infinitos puntos. O sea que nosotros para tener, por ejemplo, que para tener, por ejemplo, la posición de una recta, yo necesito tener por lo menos dos puntos. Entonces, recordando, en el plano cartesiano siempre, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesito tener dos puntos. Por ejemplo, un punto A, un punto B. Y uniendo estos dos puntos, y proyectando un poquitito, sabemos que se desplaza, ¿verdad? Entonces ahí tengo la posición de una recta en el plano, ¿verdad? Entonces, tiene infinitos puntos, pero por dos puntos yo ya puedo tener la posición de una recta. Y acá tenemos en la presentación de la forma general de una línea recta. AX más BY más C igual a cero. Entonces acá tenemos en la forma general y acá tenemos la forma particular de la forma general, que sería, por ejemplo, este ejemplo. 5x más 3y menos 15 igual a cero. Esto representa una función lineal cuyas características se ajusta perfectamente a esta forma de la ecuación de la recta a x más b y más c, como estaba diciendo, en donde los coeficientes de x, por ejemplo, acá este viene a ser a es 5, d viene a ser 3 y el término independiente c es menos 15. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esta recta? Podemos tener, por ejemplo, unas primeras formas, ¿verdad? Las formas en que se puede presentar esta recta. Una de las primeras es cuando le llamamos la forma implícita. Recordando que la forma implícita es siempre una función cuando no está despejado la y la x y el término independiente, es decir, cuando está igualado a cero la expresión. Entonces a esta forma le llamamos forma general, o la llamamos también o forma implícita. Implícita cuando no está despejada la variable en este caso, ¿verdad? Y la otra forma, esta sería nuestra primera, ¿verdad? Entonces podemos llamarle una primera forma, la forma general o la forma implícita. La otra forma de expresar esta misma línea recta, que la podemos ver en el plano cartesiano, que está acá justamente, por supuesto en el plano perpendicular, ¿verdad? En este plano sería, ¿verdad? Ahí. Entonces, la segunda forma en que podemos expresar esta misma ecuación es cuando ya tenemos despejada la variable, por ejemplo, cuando vamos a poner para representar esta función lineal, ¿verdad? O la línea recta, que era despejando la variable y. Entonces tendríamos, como acá y está positivo 3, entonces me conviene dejarle 3i en el primer miembro. Entonces voy a poner otra acá, 3i. Y todo lo que me está molestando acá en el primer miembro voy a tirar para el segundo miembro. Es decir, 15 va a pasar para el otro miembro y 5x también va a pasar para el otro miembro. Entonces, ahí voy a tener justamente de 5 está sumando, entonces va a pasar a restar. 15 está restando, va a pasar a sumar.
Y luego el 3 que está multiplicando en la siguiente parte, está multiplicando, pasa a dividirle a cada término de la expresión, ¿verdad? Es decir, 3 pasa a dividirle a cada término. Y ahí es donde tenemos la forma explícita que le llamamos cuando tenemos así. La forma explícita es cuando se queda en esta forma. Y igual a mx más b. A este le llamamos también pendiente y ordenada en el origen. Cuando nosotros despejamos la variable y, la pendiente es la que le acompaña directamente al coeficiente de x. En este caso, el que está acá, en este caso sería, por ejemplo, menos 5 tercios sería la pendiente. Y la ordenada, que es b, sería, por ejemplo, 15 dividido 3, 5. Y a esta forma entonces le llamamos, dijimos, esta es la forma explícita. Esta forma explícita es lo que nosotros siempre, o sea, a esa forma siempre debemos pasar cualquier función, ya sea función lineal o una curva, para poder graficarla. Entonces la forma explícita es cuando despejamos la variable y. Luego la siguiente forma es cuando tenemos por ejemplo, la tercera sería, por ejemplo, cuando tenemos le llamamos forma segmentaria o simétrica, forma simétrica. Cuando tenemos en esta forma x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir viendo nuestra ecuación original, ¿verdad? Ponemos entonces este 5x más 3y menos 15, que es mi recta, para poder expresarla en esta forma segmentaria o simétrica. ¿Qué les parece lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que debemos hacer es despejar este término independiente, ¿verdad? Porque acá, si nos fijamos acá en esta forma, x e y tiene que quedar acá en el primer miembro. Entonces, a 5x más 3y le voy a dejar acá en el primer miembro. Entonces, el que me está molestando es el 15. Al 15 le voy a pasar para el otro miembro. Y entonces vamos a tener de menos 15 va a pasar a más 15. Lo que está restando, como pasa al otro miembro, pasa sumando. Entonces, en el primer miembro me queda 5x más 3y igual a 15. Pero todavía no me está quedando en la forma segmentaria o en la forma simétrica. Entonces, para que el segundo miembro se me convierta en 1, este 15, ¿con cuánto tengo que dividir? ¿O qué operación tengo que hacer? Una división, ¿verdad? Entonces dividimos todo, cada miembro por 15. O sea, en este caso el segundo miembro con 15 y cada término acá también dividido 15. Y ahí procedemos a simplificar. Entonces acá vamos a tener 5 con 5 es 1, 15 dividido 5 me da 3. Acá 3 dividido 3 es 1 y 15 dividido 3 es 5. Entonces la forma simétrica o la forma segmentaria de mi ecuación me va quedando x sobre 3 más y sobre 5 igual a el 15 se simplifica con 15, da 1.
y ahí ya tengo la forma segmentaria o simétrica de la recta 5x más 3y menos 15 igual a 0. Estas son las diferentes formas en que puedo expresar esta recta. Luego ya tenemos algunas rectas particulares, ¿verdad? Siempre partiendo de nuestra recta de la forma general. La forma general era ax más bi más c igual a 0. Para esta ecuación particular se ajusta perfectamente. ¿Por qué? Porque está igualado a 0. Luego entonces despejando algunos términos vamos teniendo en la forma explícita cuando le dejamos la variable y en un primer miembro. Luego en la forma segmentaria, así como estaba mostrando. Y la otra forma es cuando, por ejemplo, alguno de los términos está, por ejemplo, cuando a es 0 o cuando, por ejemplo, no tiene término independiente, que son las rectas que le llamamos rectas incompletas, por llamarlo, ¿verdad? Serían algunas rectas especiales, ¿verdad? Por ejemplo, unas rectas... Voy a poner otra vez acá partiendo de la recta en la forma general. Dijimos ax más bi más c igual a 0. Era la forma general. Cuando el término, por ejemplo, cuando si c es 0, mi recta va a quedar reducida a ax más bi igual a 0. Esa es una recta incompleta. Esta recta, por ejemplo, ¿por dónde va a pasar sí o sí cuando no tiene término independiente? Cuando su término independiente es 0. Es una recta que va a pasar sí o sí por el origen. Por ejemplo, si yo tengo mi plano, ¿verdad? Poniendo que sea esto. Entonces, despejando cualquiera de ellos, tendríamos, por ejemplo, menos ax sobre b y es una recta que va a pasar por el origen. La posición que puede ir cambiando es puede salir en este caso particular, por ejemplo, para esta recta, qué sé yo, que se le ajuste a y es igual a, en caso que para la otra forma particular justamente 5x más 3y menos 15 era. Partiendo de esta recta particular, para este en específico, si x es 0, perdón, si c es 0, entonces este sería 0, entonces tendríamos que tener, solamente este me va a quedar, ¿verdad? Sería, por ejemplo, acá menos 5x y el 3 va a pasar a dividir ahí. Entonces me quedaría en esta forma. Para saber la posición, entonces voy a poner mi tablita. Por ejemplo, si le doy a x0, voy a tener acá mi punto de intersección. Acá va a ser 0 también para y. Si le doy a x, le doy 1. Si le doy 3 a x, 5 por 3 y 3 se va a ir con 3, entonces me va a quedar y me va a quedar menos 5. Entonces voy a tener acá 3, 0 el primer punto, acá 0, 0. Y el otro cuando es 3. 1, 2, 3. Y el otro menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Estaría entonces en esta posición en 3 menos 5. Aquí estaría mi punto. Y aquí el otro punto 0, 0. Entonces quedaría específicamente
aquí. Y es una recta, como dije, que pasa por el origen, sí o sí. Bueno, por el origen tiene que pasar. Entonces, ¿cuándo una recta pasa por el origen? Cuando no tiene término independiente. En este caso particular, para esto, cuando este sería si c es igual a 0, es decir, cuando 15 no exista, ¿verdad? Entonces nos queda la recta 5x más 3 igual a 0, en donde despejando tenemos esta recta, y esta recta siempre va a pasar por el origen, en este caso en esta posición, ¿verdad? Dependiendo acá del signo, si acá es más o es menos, en este caso como es más, entonces queda en el lado negativo. Si acá hubiese sido, por ejemplo, negativo, iba a quedar en forma positiva y iba a salir en esta posición, ¿verdad? Pero en este caso particular se ajusta de esta forma. La otra recta incompleta también es, por ejemplo, perdón, cuando uno de estos términos, o sea que cuando tenemos, por ejemplo, a x y c, entonces si b es 0 y c distinto de 0, entonces, por ejemplo, tendríamos, este sería b. Entonces, ajustando a esta forma, ¿sí? Entonces ponemos 5x más 3y menos 15 igual a 0, en donde si b es 0, entonces este se me va a ir, ¿verdad? Entonces nos quedaría 5x menos 15 igual a 0, en donde mi recta va a quedar en esta forma. El 15 voy a despejar, va a pasar con signo cambiado, acá voy a tener 5x, el 5 está multiplicando, va a pasar a dividir. 15 dividido 5 es 3. Entonces acá tengo esta recta específicamente, x igual a 3, se ajusta a la recta que le llamamos a una recta constante. Es decir, esto es una recta que le llamamos constante. Esto, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nosotros también utilizamos justamente en gráfica de una ecuación de funciones, ¿se acuerdan? El lugar geométrico, cuando tenemos las asíntotas, ¿sí? Cuando estudiamos una función. Intersección con los ejes, simetría, extensión, campo, variación y asíntotas. Y las asíntotas generalmente de las funciones son estas rectas constantes. A esta recta constante, por ejemplo, le llamamos recta horizontal o vertical. Este, por ejemplo, sería justo acá en 3 estaría mi recta, ¿verdad? Una recta vertical. Entonces mi recta constante para este específicamente, este sería una recta vertical. Es decir, es una recta vertical en x igual a 3. Y la otra variante es cuando, por ejemplo, si a es 0. Si a es 0 tendría que ser la otra variante. Si a fuese 0, entonces la misma recta. Entonces tendríamos 5x más 3y menos 15 igual a 0. Entonces si a es 0, este se iría todo, ¿verdad? Me quedaría 3y menos 15 igual a 0. Entonces voy a tener la otra variante de mi recta. Menos 15 va a pasar a más 15. Acá voy a tener 3y. Y ahí nosotros sabemos que el 3 está multiplicando. Como pasa al otro miembro, pasa a dividir. Entonces voy a tener 15 dividido 3. Y ahí me va a quedar y. Ahí se va a simplificar. Voy a tener 5 y acá 1. Entonces y es igual a 5. Y también es una recta constante en donde y es igual a una constante, ¿verdad? Y en este caso le llamamos, es una recta, para las asíntotas es una recta horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a salir en esta posición. Y igual a 5 en esta posición. Así va a salir, ¿verdad? Sería por acá más o menos, ¿verdad? En 5. Recta constante y esta es una recta horizontal.
Y bueno, eso es con respecto a las diferentes variedades que podría presentarse una, o sea que las diferentes formas que puede presentarse una recta. Una recta, como por ejemplo cuando está completa, entonces podemos expresarla en su forma general cuando está igualado a cero, en su forma explícita o en su forma pendiente y ordenada en el origen cuando despejamos la y la otra forma cuando está en forma de fracción, cuando está igualado x sobre a más y sobre 5 más y sobre b igual a 1 es justamente acá, por ejemplo, si se fijan en la forma simétrica que es esta o segmentaria, acá esto indica que a x se le va a cortar en 3 y a y se le va a cortar en 5, es decir, sería segmentaria, por ejemplo, en x acá sería en 3 y 5 para arriba, entonces sería más o menos en esta posición saldría intersección con el eje x acá en 3, intersección con el eje y acá en 5, ¿verdad? Por eso es segmentaria también, ¿verdad? Eso en caso de que tengan ustedes una recta, entonces cualquier recta en la forma general ustedes la pueden expresar en su forma simétrica o segmentaria y ya van a tener la intersección con los ejes. Bueno, eso es lo que le quería mostrar con respecto a la recta para no dejar de pasar así. Entonces no sé si hay preguntas con respecto a esta parte de rectas. Entonces recordando, una recta tiene infinitos puntos, pero nosotros necesitamos solamente 2 puntos para tener la posición de una recta. Y siempre tenemos que dejarla en la forma explícita, ya sea una función lineal o una curva, para poder graficarla. Como es una función lineal, por lo menos con 2 puntos ya tengo la posición de la recta. Pero si fuese una curva, ahí sí ya va a cambiar, ya no voy a poder tener una curva con solamente 2 puntos. Cuando se trata de una curva, por lo menos tengo que ir viendo el comportamiento, tengo que ponerle 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Eso ya va a depender de la curva para poder ver la gráfica cómo queda. Porque si es una curva con 2 puntos no voy a poder ver todavía la curva o la función cómo se va generando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que con respecto a las líneas rectas quería mostrarles también. No sé si hay alguna consulta. Bueno, Ninguna, profe, todo muy claro. pasamos a la siguiente entonces, que es transformación de coordenadas. Bueno, una transformación es el proceso que consiste en cambiar una relación o expresión o figura en otra. Así podemos transformar una ecuación algebraica en otra ecuación, cada una de cuyas raíces sea el triple de la raíz de la ecuación. También podemos utilizar con funciones trigonométricas, ¿verdad? La definición. Una transformación es una operación por la cual una relación, que ya dijimos, o expresión o figura se cambia a otra siguiendo una ley, ¿verdad? Que le llamamos ecuaciones de transformación. Acá vamos a ir viendo transformación de coordenadas. Consideremos una circunferencia de radio r cuya ecuación está dada en la forma ordinaria. Recordemos que la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria se presenta en esta forma, ¿verdad? Que es justamente la que estamos acá viendo. Aquí tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es una ecuación de la circunferencia que le llamamos concentro en HK. ¿Dónde se fue mi? Acá está concentro en HK. Entonces, mi centro acá está en HK. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esta ecuación? Y podemos dejarla en la forma más reducida. Entonces esta misma forma, por ejemplo, si h y k fuesen 0, si h y k fuesen 0, es decir, por ejemplo, en el origen, ¿verdad? Entonces si h fuese 0, k 0, entonces mi ecuación se reduciría a simplemente x menos 0 al cuadrado. Entonces x cuadrado más y menos 0 y al cuadrado igual a r al cuadrado.
O sea que así sería nuestra transformación, es decir, de una que estaba desarrollada la ponemos en su forma, prácticamente sería en su forma en el origen. En este caso específico es este en el origen, pero como estamos en una trasladada, nosotros tenemos que relacionar con x menos h y con y menos k. Es decir, tenemos que usar unas formulitas de la traslación, ¿verdad? Y esas formulitas son las siguientes, que tienen que ver con justamente, acá ya le voy a poner, para x es x' más h, siempre con x va h, y con y es y' más k, es decir, con y va k y con x siempre va h. Entonces estas son las formulitas de traslación. Y esta parte que ya estábamos diciendo, justamente para poder obtener ese x menos h, ¿qué es lo que hacemos? Sencillo, hacemos un despeje. Entonces para tener eso vamos a tener acá justamente. Entonces vamos a tener, despejando acá por ejemplo, en x'. Entonces dejando acá en el segundo miembro de x' me quedaría x, h está sumando, va a pasar a restar. Y acá entonces me queda solo x'. Entonces a esto por ejemplo le correspondería x'. Entonces se ajusta perfectamente. Acá este sería por ejemplo entonces x'. Y el otro para la otra relación sería cuando y' le despejamos, entonces k enviamos donde está y vamos a tener y está sumando k, entonces va a pasar a restar también. Y me queda en el segundo miembro y', en donde sería esta parte y', entonces sería a esto, ¿verdad? Entonces quedaría x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a r al cuadrado. O sea que eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo en una transformación. Tenemos una ecuación desarrollada así y luego utilizamos una fórmula de relación o transformación para poder dejarlo en esta forma. Por eso le dije que es parecido a lo que sería ya una ecuación en el origen. Cuando es 0, 0 es específicamente en el origen, pero cuando tiene x' al cuadrado ya es otra. Entonces, le voy a dejar nomás allí para no crear. Entonces nos queda así. Luego seguimos. Acá va diciendo, siendo las coordenadas HK, lo que está diciendo el centro O', diferente de 0. Acá es lo que le estaba diciendo, o la forma canónica, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que ya le mostré también. Y tenemos acá unos teoremas, ¿verdad? Si se trasladan los ejes coordenados a un nuevo origen, que es lo que estaba diciendo, o' en este caso, HK le llamamos. Y si las coordenadas de cualquier punto P antes, que en este caso, por ejemplo, un punto cualquiera es XY, y luego después es la de traslación cuando ya tenemos X', Y, de lo que ya le estaba hablando hace rato, la formulita de traslación, ¿verdad? O de transformación. X es igual a X' más H, y es igual a Y' más K. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿verdad? Acá tenemos un primer ejemplo. Dice, transformar la ecuación x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 6 más 6 igual a 0. Desarrollar por dos métodos diferentes. Bueno, el primer método es utilizando la fórmula de justamente de la traslación. Y la otra forma es completando el trinomio cuadrado perfecto. O sea que se puede hacer de dos formas. Pero específicamente cuando en el ejercicio, en el examen, si se les pide, por ejemplo, transformar la ecuación y no te especifica, entonces, dependiendo del ejercicio que se presente, entonces cada uno tiene que hacer de acuerdo al método que más le convenza o sepa o le parezca, pero que sea coherente, ¿verdad? En este caso particular, por ejemplo, voy a mostrar la primera forma de la transformación, que es utilizando la fórmula de transformación que
es lo que estábamos diciendo, es justamente esta que está acá. Es la que está acá, x igual a x' más h, y la siguiente también y igual a y' más k, que es la que está otra vez acá y la que está también acá. Entonces vamos a comenzar poniendo el ejercicio entonces otra vez. Vamos a ir copiando, entonces vamos a comenzar con el ejercicio 1. Entonces x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 6y más 6. Este, por ejemplo, representa a una circunferencia. Es una silla trasladada, ¿verdad? Trasladada. O sea que no es una circunferencia en el origen. En el origen tendría que tener solamente 3 términos. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado y 6, por ejemplo. O sea que cuando tiene más de 3, tiene por ejemplo 4, 5, 6, entonces ya nos estamos refiriendo a una circunferencia trasladada. Entonces esta ecuación de la circunferencia vamos a transformar utilizando primeramente el primer método, que en este caso sería por la transformación o por la relación de transformación, ¿verdad? Traslación, por la formulita de traslación. Entonces donde hay x voy a poner x' más h, y donde hay y voy a poner y' más k. Entonces voy a poner, a este le correspondería la x. Entonces acá en vez de x, entonces voy a poner, en vez de x' más h. Y como está acá al cuadrado, tengo que efectuar el cuadrado de una suma después. Y en vez de y, entonces voy a poner y' más k. Y' más k. Que también está al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Luego dice más 2x, entonces voy reemplazando 2, el valor de x, voy a sustituir por la fórmula de traslación, que es x' más h. Luego el siguiente, menos 6, en vez de y, entonces voy a poner y' más k. Y luego más 6, que es el término independiente, igual a 0. Y ahora voy a comenzar a desarrollar. Porque recordemos que acá todavía no tenemos el nuevo origen. Lo que nosotros necesitamos es el nuevo origen, sería O', es lo que tenemos que hallar, h, k. Hay veces que el ejercicio ya te da luego ese nuevo origen al cual quiere que ustedes transformen, pero en este caso no te da, pero podemos hallar. Entonces este procedimiento es para poder hallar este centro que acá le mostré, O', hk. O sea, tenemos que hallar hk, y acá tenemos que efectuar entonces el cuadrado de una suma. En este caso va a ser el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Luego el siguiente lo mismo, el cuadrado del primer término y cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Luego acá puedo aplicar la propiedad distributiva, voy a tener entonces más 2x' más 2 por h, 2h. Aquí también voy a aplicar la propiedad distributiva, menos este menos 6 le cambia hasta más k de signo y también se amplifica. Menos 6 por 1, menos 6y', menos 6 por más k va a ser menos 6 por 1, 6k. Y luego el término independiente más 6 igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es una agrupación. Tengo que ir viendo para poder, recuerden que tenemos que hallar h y k. Y para poder hacer eso, entonces lo que necesitamos es una agrupación. Entonces si nos fijamos, voy a buscar dónde está h. Entonces donde está h, el que me va a servir va a ser 2x' h con 2x'. Y voy a ir armando unas ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Entonces voy a poner
Este primero que puse, 2x' con 2x' igualado a 0. Armo unas ecuaciones de primer grado en donde acá puedo factorizar. Y voy a tener mi factor común, que en este caso va a ser x'. Sabemos que el 2 también es común, pero acá lo que yo quiero reducir es mi x'. Entonces voy a tener x', 2x'h dividido x'. Acá adentro me va a quedar 2h más 2x' dividido x', 2 igualado a 0, en donde puedo dividir todo con x' para reducir. Entonces me va a ir quedando acá entonces 2h más 2 igual a 0, en donde el 2 está sumando, va a pasar a restar, voy a hacer un despeje, me queda 2h, el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces puedo dividir todo con 2, voy a obtener acá entonces h igual a menos 1. Ya tengo el primero y ahora voy por el segundo. El segundo que me va a servir para poder hallar k. La segunda ecuación sería el que le contiene acá, que sería 2i'k con 6 menos 6i'. Entonces voy a agrupar. Ahora voy a poner acá esta parte, 2i'k con menos 6i' igualado a 0. Tengo mi ecuación de primer grado en donde voy a factorizar i'. Entonces voy a tener 2k menos 6 igual a 0. Voy a dividir todo con i' para reducir i'. Entonces me queda 2k menos 6 igual a 0, en donde voy a hacer un despeje. El 6 está restando, va a pasar a sumar. Voy a tener 2k igual, y el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces k va a resultar 6 dividido 2 me va a dar 3. Quiere decir que el nuevo origen al cual voy a trasladar o voy a transformar mi ecuación va a ser menos 1 para h y para k3. Entonces este es mi nuevo origen al cual tengo que trasladar. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Tengo que volver a sustituir otra vez. ¿En dónde? Y tengo que sustituir otra vez acá en esta parte. Justamente en esta parte, ¿verdad? Aquí donde dice más, entonces acá sería x' menos 1. Aquí en vez de esto va a ir cambiando, y acá en vez de i', en vez de k va a quedar i' más 3. Y acá también voy a ir sustituyendo y voy a ir desarrollando, y después seguramente mi ecuación transformada me va a quedar un poco más reducido, ¿verdad? Me va a quedar todo en función a x' y a i', pero al cuadrado seguramente. Entonces es lo que voy a hacer ahora. Voy a continuar. Entonces, ay, se me cayó mi mouse. Bueno, esto tengo que quitar más, sí. Bueno, entonces lo siguiente que tengo que hacer es poner otra vez esta ecuación. Voy a volver a poner. Voy a necesitar, entonces voy a copiar, acá voy a pegar, y ahí voy a entonces volver a poner mi traslación para poder reemplazar mi nuevo origen. Vamos a tener presente ahí mi nuevo origen. Mi origen era o es, voy a poner acá o' menos 1, 3. Entonces voy a tener acá, recordando otra vez acá, x' era más, pero acá tengo este h y este es k. Entonces voy a tener x' menos 1 más por menos menos al cuadrado más, en vez de i, entonces voy a tener i' más 3, ¿verdad? Bueno, va a cambiar su signo en este caso, al cuadrado, luego más 2
en vez de x, recordemos que este le corresponde a lo que sería mi x y este le corresponde a lo que sería mi y. Entonces en x sería acá x' menos 1 menos 6 por y' más 3. Y luego más 6 el término independiente. Y ahora voy a efectuar. Entonces voy a tener, me va a ir quedando el cuadrado del primer término más, menos acá tenemos cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, 2x' más el cuadrado del segundo más 1. Siguiente, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, 6y' más el cuadrado del segundo sería más 9. Y luego aquí aplicamos la propiedad distributiva. 2 por x', 2x', menos 2 por 1, 2. Acá también, menos 6y', más por menos, 6 por 3, 18. Acá 18, más 6. Y luego es ir reduciendo. Voy a ir reduciendo los términos que sean semejantes, ¿verdad? Entonces al ir reduciendo los términos semejantes me quedaría x' al cuadrado con más y' al cuadrado. Y todo lo que se puede reducir, vamos a reducir. Acá tengo, para reducir, por ejemplo, 2x' positivo se va con 2x' negativo. Después tengo 6y' positivo, se va con 6y' negativo. Y luego los términos independientes puedo reducir, ¿verdad? Acá tengo 1. 1 más 9 son 10. 10 menos 2 son 8, ¿verdad? 8 positivo. 8 menos 18. 8 le quito a menos 18, menos 10, ¿verdad? Y a menos 10 le quito 6, me queda menos 4. Entonces mi ecuación reducida o mi ecuación transformada se me queda en esta forma. X' al cuadrado más y' al cuadrado menos 4. O sea que queda parecido a una ecuación de la circunferencia como queda para uno que es en el origen. Pero ¿cuál es la diferencia? Tiene esta x'. Esta x' es el que le contiene a lo que estábamos diciendo a x menos h. ¿Sí? Porque recordemos que x' era igual a x menos h y y' era igual a y' menos k. Es decir, dentro de x' acá, por ejemplo, está x menos h al cuadrado. Y en vez de y' está en y menos k al cuadrado. Entonces en esto queda mi ecuación en la forma reducida, por decir. Queda desdoblado. Queda como simplificado. Queda más pequeño, ¿verdad? Ese es por el primer método. Ahora vamos por el segundo. No sé si hay acá alguna pregunta, consulta. Continuamos entonces. Hasta acá ninguna, profe. Ok, entonces nos queda la última, que es el segundo método. El segundo método entonces vamos a ponerle el segundo método. Mi segundo método sería el primer método, entonces es utilizando la fórmula de traslación. El segundo método es, le llamamos completando el trinomio cuadrado perfecto.
está. Entonces volvemos a poner la ecuación, la que estaba hace rato, a ver si estaba todavía presente en la memoria. Sí, está todavía. Entonces esta ecuación la ponemos otra vez, ¿verdad? Este sería mi segundo método. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agrupar las variables x con la variable x y la variable y con la variable y. Y todo aquel que me moleste voy a tirar para el otro miembro. Entonces voy a agrupar primero en orden las x. Entonces voy a poner, sería acá, x cuadrado, x al cuadrado con este 2x más 2x. Voy a agrupar y voy a dejar un pequeño espacio y voy a usar paréntesis. Y acá voy a dejar como para poner para el tercer término acá, ¿sí? Voy a poner un poco más grande. Entonces, y luego la otra agrupación sería para y, ¿verdad? Y cuadrado, otro paréntesis, y cuadrado sería con menos 6i. Menos 6i, otro paréntesis, igualado, y lo que me molesta acá es este 6, pero el 6 va a pasar a donde está el 0. Como está sumando, va a pasar a restarle a 0. Entonces 0 menos 6 va a quedar menos 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para completar? Acá le vamos a poner más también. Como estamos con el tema de completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que recordarnos cómo se presenta un trinomio cuadrado perfecto. Tiene que tener tres términos. Entonces tiene que cumplir unas características, unas condiciones para que sea trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar un artificio matemático que dice que cuando yo le sumo una misma cantidad, le sumo y le resto en un mismo, mi igualdad se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar acá? Voy a sumarle y voy a restarle la mitad del coeficiente de primer grado. En este caso el coeficiente de primer grado de x' viene a ser 2, de x viene a ser 2. Entonces el 2 voy a dividir con 2 y le voy a elevar al cuadrado. Y le voy a restar también. Entonces 2 sobre 2 también al cuadrado. Le sumo y le resto. Si ustedes ven, acá voy a tener otra vez 1, 1, 1 menos 1, 0. Me va a quedar lo mismo. Y de la misma forma voy a hacer también para y. Pero acá el coeficiente de x era 2, pero acá el coeficiente de y es menos 6. Entonces acá ya no va a ser 2 dividido 2, sino va a ser menos 6 dividido 2 al cuadrado. Le sumamos y le restamos. Menos 6 dividido 2 al cuadrado. Esto si restamos me va a quedar lo mismo otra vez. Y esta es la forma para poder completar entonces el trinomio cuadrado perfecto. Entonces dijimos que tenemos que completar el trinomio y ya estamos completando. Entonces lo que me molesta ahora acá en el primero voy a tirar para el segundo. ¿Quién es el que me molesta? Estos que son negativos. Estos que son negativos va a pasar al otro miembro y este también. Entonces va a pasar a sumarle a este menos 6. Voy a poner otra acá en el segundo miembro, menos 6. Y acá voy a dejar entonces, en el primer paréntesis, x cuadrado más 2x. Y voy a dejar acá el positivo. 2 dividido 2 es 1. 1 al cuadrado me da 1. Es este. Y este otro menos, que sale 1, entonces ese va a pasar a sumar acá. Y ahí ya tengo mi trinomio en el primero y el segundo la misma cosa. Acá voy a tener y cuadrado menos 6y. Acá voy a dejar el positivo. Recordemos que cuando la base es negativa y la potencia es par, este va a dar positivo, nomás otra vez. Menos 6 dividido 2 es menos 3, ¿verdad? Pero menos 3 al cuadrado va a dar 9. Positivo. Y este menos va a pasar a sumar acá también más 9. Y acá ya se me completó mis dos trinomios cuadrados perfectos. Entonces voy a tener, vamos a comprobar si realmente es o no es trinomio cuadrado perfecto. Acá tiene tres términos. 1, 2, 3. Sí, cumple con las características que los extremos tienen raíz cuadrada exacta. Vamos a ver. El cuadrado de x cuadrado es x. El cuadrado de 1 raíz cuadrada es 1. Al multiplicar por el 2 por x por 1 me da 2x. Sí, es un trinomio cuadrado perfecto. Y este otro también. Raíz cuadrada de y cuadrado es y.
Raíz cuadrada de 9 es 3. Al multiplicar por el doble producto, el primero por el segundo, 2 por 3 por i, me da 6i, da también 6i. Entonces queda ya mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá queda, como acá todo es positivo, queda x más 1 al cuadrado más, y acá me queda entonces este término y este término. Y como acá está intercalado más menos más, entonces es menos 3 al cuadrado, y acá voy a reducir términos semejantes. 9 más 1, 10. 10 menos 6 me va a dar 4. Y ahí está entonces. Entonces se reduce a esta forma. ¿Dónde está mi nuevo origen? Y mi nuevo origen queda en... Este le correspondía a x menos h al cuadrado, y este le correspondía a i menos k al cuadrado. Entonces, ¿quién es el que no cambió su signo? Es este 3. Este cambió su signo. Acá era más, pero acá es menos. Quiere decir que el valor de h, entonces mi nuevo origen, de acuerdo a esto, viene a ser entonces, y acá es mi r cuadrado. Se ajusta mi circunferencia, ¿verdad? Entonces mi nuevo origen viene a ser acá menos 1, de acuerdo a esto, porque menos por menos da más. Este cambió y este no cambió, quiere decir que el otro es 3. Y entonces esta es la otra forma para poder hallar el nuevo origen. Uno es a través de la traslación a través de la formulita, y otro es a través de completando el trinomio cuadrado perfecto. Y luego se va a proceder de la misma forma. Se va a usar otra vez la fórmula de traslación que ya vimos más adelante, y van a reemplazar otra vez este h y k. O sea que al final el primer método y el segundo están muy relacionados, porque es simplemente para poder hallar el nuevo centro, es lo que me sirve. El primero de traslación para poder hallar hk, y el segundo completando el trinomio cuadrado perfecto para hallar también el nuevo origen. Pero hay que volver a reemplazar otra vez en tu fórmula de traslación original, pero que ya hicimos recién, y que te va a quedar otra vez lo mismo, ¿verdad? Que era lo que estaba, es decir, te va a quedar al final x' al cuadrado más y' al cuadrado menos 4 igual a 0. Este entonces es otra forma de hallar el origen, un primer método y un segundo método. Y hasta acá es donde le tenía preparado. Y acá les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen, que dice: si sustituimos estos valores, estaba diciendo justamente, si sustituimos estos valores x e y en la ecuación, es lo que le estaba diciendo ya, ¿verdad? Y el ejercicio sería este. El ejemplo, ¿verdad? Por una traslación de los ejes coordenados, transformar la ecuación, y esta es la ecuación. X cuadrado menos 4y cuadrado más 6x más 8y más 1 igual a 0. Esto entonces les dejo de tarea. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ninguna, profe, todo muy claro. Y el examen sería la semana que viene. Creo que es el miércoles, si no me equivoco. O era este, no. Pero ustedes ya saben ya cuándo es nuestro parcial, ¿verdad? La fecha ya está ahí en la guía que ya habrán bajado ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la fecha está en la guía, profe. Ok. Y bueno, si no hay más ninguna duda... Profe, hasta aquí entra para el examen parcial. Hasta transformación, exactamente, así mismo, sí. Okay. Circunferencia ya entraría para la siguiente. No sé si vieron, luego, viste, yo suelo dejar, no está nomás todavía habilitado, pero ya está ahí la circunferencia para la siguiente, que sería ya a vuelta del primer parcial, ¿verdad? Sería ya para el segundo. Y tenemos nuestro examen formativo también, que también lo voy a estar anunciando, creo que hoy es 10, el 11, el 12 creo que es, si no me equivoco. El 12 o el 13, pero está también ese ya en la guía, que también pueden entrar ahí para poder ver un poco cómo estaría más o menos el examen parcial, ¿verdad? Y cualquier duda estaríamos viendo otra vez por el foro consulta, y pueden consultar también sin ningún problema. ¿Hay otras consultas, otras dudas? Bueno. El 18 de septiembre es, profe, el examen parcial.
Ah, ya. Y la formativa creo que esta semana ya, ¿verdad? Es el 12. El 12, hoy es 10, 11, 12. Esa no incide en el puntaje. No, 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 es para que Ok. ustedes sepan cómo sería el examen, ¿verdad? Más o menos parecido a eso puedo hacer. Algunas cositas va a cambiar, pero obviamente que la sensación de lo que es el examen es más diferente porque saben que se puntúa, ¿verdad? Y la formativa pues no se puntúa, pero pues, es para saber un poco cómo ustedes pueden desenvolverse para el examen, porque recuerden que un solo intento van a tener, entonces tienen que tener buena señal de internet, entren con, o sea que con, no sé, con un aparato, con su celular bien cargado, que tenga saldo, qué sé yo, internet y esas cuestiones, porque hincha pelota después cuando tenés alguna cuestión y se te va, ¿verdad? Y después ya no podés más acceder, ¿verdad? Y no da gusto eso, ¿verdad? Entonces estén, cuanto más tranquilos estén, y todo el día va a estar ese día va a estar desde las 0 hasta las 23:59 horas, ¿verdad? Pero no entren 2 horas antes que termine, ¿verdad? Vean un horario adecuado, ¿verdad? En donde ustedes van a administrar su tiempo, ¿verdad? Pero una vez que ustedes entran, recuerden que 2 horas tienen, ¿verdad? Y también así como la formativa, así también la parcial, ¿verdad? La misma cosa va a ser en el tema de la duración. ¿Está? ¿Cuántos puntos aproximadamente van a ser, profe? O sea, ¿cuántos ejercicios? Y no sé, eso ya no, ¿cómo se llama? Unos cuantos, por eso le digo, entren en la formativa para más o menos, para ir viendo, no va a estar 10 temas, no, 10 temas no, o sea que yo Porque algunos son bastante largos. y sí, por eso yo les sugiero que entren en la formativa para ver un poco, ¿verdad? Y más o menos así no va a ser también, no va a ser muy diferente a eso, ¿verdad? Y seguramente que uno o dos, qué sé yo, para alzar y cosas por el estilo, ¿verdad? Después los otros ya van a hacer todo como es corrección automática. Así que en ese sentido, por lo menos, no va a ser muy largo. Sí, es de 10% nomás. Así que ustedes lo que tienen que apretar mucho son con los trabajos. Ese primero y segundo, por ejemplo, no les puntué absolutamente nada de como las penalizaciones y todo eso. Así que ustedes lo que tienen que apretar siempre son con los trabajos, ¿sí? Con las tareas. Porque las tareas son lo que pesan, ¿verdad? El parcial pesa, pero pesa menos, pero pesa, ¿verdad? O sea, todo suma. Acá lo que ustedes tienen que siempre hacer es sumar, no restar. ¿Cuándo restan? Cuando no entregan su tarea, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, restan, ¿verdad? Por lo menos hay que entrar a pelear, a hacer algo por lo menos. Porque no es lo mismo que a no entrar luego, que entrar y hiciste, pero te equivocaste, pero entraste por lo menos. Entonces, eso yo siempre reconozco porque yo siempre el sacrificio del estudiante siempre, o sea que yo por lo menos lo que no quiero es que dejen así en blanco. Cuando ustedes dejan en blanco la vaca comiendo pasto, pues no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, esa vaca comiendo pasto no tiene que dejar vacía, ¿verdad? Tiene que por lo menos comer algo. ¿Está? Le deseo el mayor de los éxitos. No sé si hay más dudas o preguntas. Sí, profe, yo tengo consulta. Sí. Eh, con respecto a este tema, transformación de coordenadas, no se hace gráfico, ¿verdad? ¿Cómo? No, Gráfico, la no sé. gráfica en analítica, por ejemplo, sí o sí está estipulado, pero generalmente con traslación esas cuestiones porque tenemos luego todavía las cónicas, que ahí sí o sí va a haber también, ¿verdad? Pero recta y esas cuestiones, o sea que cuando tenemos, o sea, cuando estamos con analítica, pues siempre la gráfica es un complemento, ¿verdad? Un complemento importante porque la gráfica muchas veces ya te da la información, ¿verdad? Y lo analítico también, ¿verdad? Pero, como se dice, en esta cuestión de traslación todavía pero en las cuestiones, en las finales y esas cuestiones, seguramente que en los parciales sí, ¿verdad? Porque en las parciales ya puede aparecer. ¿Por qué? Porque es por una función. Ustedes ya saben cómo se pone, hay que dejar y despejado para poder graficar. Como es una curva, entonces hay que darle más puntos, ¿verdad? Por ejemplo, para que se nos forme una circunferencia, por ejemplo, necesito tener el centro y el radio y con eso ya puedo hacer la gráfica, ¿sí?
Y con el tema de recta yo le pongo 2 puntos y ya tengo la recta, ¿verdad? Sí, hay algunos que hay que hacer, pero generalmente pues son pocos, porque en el caso de ustedes, en las finales lo que van a venir a pelear más, ¿verdad? Porque en ese sentido ahí es cuando la presencial pues es más diferente que en el otro, porque todos los temas hay que hacer, ¿verdad? En este caso hace todos los temas, pero el esfuerzo es un poco menos. Pero en la final, ahí cuando viene presencial, el esfuerzo es un poco más, ¿verdad? Porque tenemos que medir qué es lo que ustedes aprendieron, ¿verdad? No sé si Sí, respondí se tú. entiende. Sí, sí. Sí. Eh, y el video para cuándo vamos a tener? No, no, yo ya le voy a Ya colgar todo. enseguida. O sea que yo Ah, bueno. termino de la clase y ya le, como siempre estoy haciendo, ¿verdad? Cuando no tenemos, inclusive les puse los otros, ¿por qué? Porque eh, todo comenzamos más tarde, luego las cuestiones, entonces nos dijeron para ir poniéndoles para que ustedes ya tengan también justamente, como es, más contenidos también, ¿verdad? Terminamos, yo voy a Bueno, estar colgando, ya va a estar disponible en unos cuantos minutos. bueno, dale. Gracias, Ok, profe. ok. Buenas noches. Y bueno, le deseo entonces un bendecido resto de jornada. Nos veremos seguramente que a vuelta de los parciales otra vez y estaremos siempre en contacto ahí en el foro consultas. Entonces, Gracias, profe. Buenas noches. buenas noches entonces, nos vemos entonces. Hasta la próxima.